tiempo mundano del que hablamos de forma enfática es precisamente el tiempo del estar ocupado. Y ese tiempo del estar ocupado, pues en el fondo también es el tiempo de las decisiones, ¿no? Es el tiempo en donde se hace esto o se hace lo otro, ¿no? Es el tiempo oportuno, ¿no? Esta idea también que está pensada a partir de lo que hace Aristóteles en la Ética Nicomaquia es en parte lo que Heidegger enfatiza con el carácter verbal del tiempo, ¿no? Que es un verbo que utiliza a lo largo de Ser y Tiempo, que es el sich zeitigen, ¿no? Sich zeitigen, ¿no? O sea, el término es Zeit, en alemán se alcanza a ver, pero Zeit, el sustantivo, die Zeit, el tiempo, y digamos, el ocurrir o el acaecer del tiempo es pensado como sich zeitigen, ¿no? Es decir, bueno, es el problema de traducir el temporalizarse, ¿no? De alguna manera, o bueno, podríamos ponerlo como temporalizarse, el llevarse a cabo del tiempo, ese Sigzeitigen, y el sentido, digamos, en el que se emplea el término, es en el sentido de madurar, ¿no? Es el término que se utiliza, por ejemplo, con las frutas, ¿no? Es decir, el momento en el que una fruta madura, ¿no? Entonces, ese Sigzeitigen puede traducirse también como madurar en ese sentido, es decir, en el momento oportuno. Por eso decía yo que habría una relación entre esta idea de tiempo pensada en las decisiones, en el trato con las cosas o con los otros seres humanos y las decisiones que se toman en ello, con este sentido de llevarse a cabo del tiempo, ¿no? Como el ocurrir en el momento oportuno. Ese es este Sigzeitigen como modo en el que ocurre el tiempo. Y por otro lado, también estaría una revisión del sentido de tiempo que Aristóteles lleva a cabo en la física, y decíamos es mucho más amplio que aquello que tomó la tradición posaristotélica, ¿no? En el sentido solamente de captar un aspecto y ser considerado como tiempo objetivo, como tiempo que está ahí y que se encarga de lo numerado respecto de lo antes y respecto de lo después, es decir, lo numerado del movimiento respecto de lo antes y respecto de lo posterior. El asunto que decíamos es importante, es que Heidegger retoma la complejidad de esa idea de tiempo que está en la física, ¿no? Digo, en este caso no nos vamos a detener en ello, pero en determinados momentos Heidegger lo hace en una lectura cuidadosa de la física, así como de la Ética Nicomaquia, y lo que enfatiza es que eso numerado es numerado precisamente por el alma, ¿no? La psique es el ámbito en donde se lleva a cabo eso numerado, es decir, eso numerado del movimiento respecto de ese antes, respecto de ese después. Pero no se trata solamente de lo numerado, ¿no? No se trata solamente de interpretar el tiempo a partir de lo numerado en su relación con el movimiento, ¿no? Sino de relacionar o ver que eso numerado se relaciona precisamente con la psique, con el alma. Esto lleva entonces a cuestionar, digamos, una interpretación superficial o inmediata que ubique
la cuestión del tiempo como algo objetivo, como algo que está ahí o como algo en lo que nosotros estaríamos, ¿no? Y esta, digamos, complejidad del tiempo, sabemos, lo va a rastrear desde estas interpretaciones aristotélicas hasta digamos, todas las interpretaciones de la tradición, pasando por San Agustín hasta el propio Husserl, ¿no? Y que señalábamos lleva entonces a repensar la cuestión del tiempo en sus diversos o en diversos niveles. Entonces, en primer lugar, repito, con un rompimiento de esa interpretación generalizada que parte de una lectura superficial de Aristóteles, en donde el tiempo sería solamente aquello relacionado con el movimiento, y al cuestionar eso, entonces lleva a una relación con el ámbito del estar siendo, ¿no? Que pensado por Aristóteles como la psique, o pensado por el propio San Agustín como esa distentio animi que señalamos, o en el caso de Husserl, en términos de una conciencia interna del tiempo. Y esto entonces lleva a no a plantear, digamos, el otro polo, o a señalar que el tiempo se halla en uno de los polos, sino, como ya enfatizamos, se trata de romper con este esquema o con esta idea de ser en el mundo, la cuestión de adentro y afuera, y la cuestión de los polos en términos de sujeto y objeto, ¿no? Ya lo hemos señalado también, la idea de Dasein busca romper el esquema de la subjetividad y por lo tanto también la problemática de salir hacia el ámbito externo, ¿no? El planteamiento de un mundo exterior y toda la problemática moderna en términos de teorías del conocimiento como primera relación con esa alteridad. El punto para Heidegger, o la radicalidad de su planteamiento, señalábamos, yace en cuestionar esa decisión, ¿no? Y plantear entonces una posibilidad de pensar al ente que pregunta, o al ente que tematiza, más allá de esta separación de adentro y afuera, de sujeto, objeto, etc. Y esto entonces también conlleva a un replanteamiento de la idea de tiempo, ¿no? O de los niveles de tiempo, ¿no? Es decir, cuestionar esta visión de un tiempo objetivo y de un tiempo subjetivo. Entonces, los niveles a los que llegamos en la ocasión anterior, esos tres niveles, digamos, se relaciona uno con otro, ¿no? En tanto se puede pensar como niveles de tematización, ¿no? Uno que no abordamos con detalle sería el origen mismo del tiempo, la pregunta por el origen mismo del tiempo, al que hacíamos referencia y que Heidegger piensa como temporalidad extática, ¿no? A partir de ese origen, decíamos, en tanto el Dasein es un ente en el mundo y se exige el trato con los entes y la relación con los otros seres humanos, con el otro Dasein, también entonces se trataría de una dimensión del tiempo que estaría ahí en juego. Es decir, el tiempo de ese trato con los entes y el tiempo de esa solicitud con los otros, ¿no?
Quizás no profundizamos mucho en eso, nada más señalamos como características o determinaciones de ese nivel, ¿no? Esas cuatro que ahorita se señalaron en términos del carácter interpretable, datable, la amplitud que tiene esa dimensión temporal y a la vez el carácter público, ¿no? Eso es como características que Heidegger enfatiza, pero en donde lo importante, digamos, de esa tematización o de esa idea de tiempo es que se trata del tiempo del mundo, ¿no? Es decir, es el tiempo de la cotidianidad, es el tiempo que vivimos, por eso hablábamos de la experiencia del tiempo en ese sentido, es el tiempo que experimentamos, ¿no? Es el tiempo que está en el uso de los entes, en esa cotidianidad, pero también es el tiempo que está en juego en la contemplación, por ejemplo, ¿no? Es decir, es a la vez un trato también con los entes, ¿no? El ámbito de la teoría, ahí Heidegger es muy aristotélico en ese sentido, ¿no? La teoría es un tipo de praxis, ¿no? O sea, no es una cuestión de oposición a la praxis, sino sería la máxima praxis en ese sentido, ¿no? Pero en la teoría misma hay un trato con los entes, ¿no? Es decir, en la contemplación hay un trato con los entes y también entonces hay una vivencia del tiempo, ¿no? No se anula el tiempo. El tiempo no es nada más lo que detectamos en el correr o en el pasar de una cosa a otra, ¿no? Eso es quizás lo, lo que vivimos en la cotidianidad inmediata, ¿no? Al pretender no caer en el aburrimiento, por ejemplo, ¿no? Como uno de esos temples que nos amenazan en la cotidianidad y para evitar el aburrimiento, entonces se puede dar el movimiento de una ocupación a otra, ¿no? Y por lo tanto también esta, digamos, explotación de las novedades, ¿no? En el sentido de estar pasando de una cosa a otra incesantemente con la pretensión de no caer en el aburrimiento, pero finalmente el aburrimiento no depende de eso, ¿no? Finalmente uno se puede aburrir también de estar cambiando de canal, ¿no? Y no quedarse nada. Pero finalmente hay una experiencia del tiempo en esa ocupación, por ejemplo, del pasar de un contenido a otro, o en el quedarse en un solo contenido, que sería el ámbito de la teoría, es decir, la posibilidad de la contemplación también tiene su tiempo, ¿no? Entonces, esta idea de tiempo mundano y del tiempo del trato es precisamente el tiempo de la ocupación con las cosas, pero a la vez también, decíamos, el tiempo en la relación con el otro, ¿no? Y creo yo que eso es un poco lo que se buscaría enfatizar a lo largo de este diálogo con sus oyentes, con los psicólogos, psiquiatras, médicos, en términos de la escucha, ¿no? En términos de la espera, en términos del oír precisamente al otro, en términos del diálogo, ¿no? El tiempo del diálogo, el tiempo de la atención también, así como estamos en el tiempo de la contemplación en el ámbito del Teorein, también estaría el tiempo, en el caso de los oyentes de Heidegger en estos seminarios, precisamente de la escucha, ¿no? Entonces, ya sea con los útiles, ya sea con las cosas que están ahí, ¿no? Con las cosas que contemplamos, o ya sea con los otros, ¿no? O ya sea con uno mismo, ¿no? En términos de la meditación o en términos de reflexión o en términos de, como se dice, de tener tiempo para uno, ¿no?
en ese sentido. Bueno, en todas estas ocupaciones, ¿no? Estamos moviéndonos en este tiempo del mundo, ¿no? En este tiempo mundano que dijimos se diferencia del el sentido del origen de ese tiempo, es decir, que sería esta pregunta, digamos, de carácter estrictamente filosófico, ¿no? En términos de la pregunta por el origen del tiempo, y es lo que hace en Ser y Tiempo y en otros textos al tematizar esta temporalidad extática, y también la dimensión del tiempo de aquello que no es Dasein, ¿no? Que es, dijimos, el aspecto problemático de Ser y Tiempo, es decir, uno de los factores por los que no concluyó la obra, precisamente por toda la problemática que está ahí en juego, y es un aspecto que ahora ha tomado el realismo especulativo en ese sentido, ¿no? Es decir, en plantear la posibilidad de hablar más allá del Dasein, ¿no? En este sentido, es decir, la tematización de aquellos modos de ser que no son Dasein y decir algo respecto de ellos, ¿no? Ese es el problema al que se enfrentó Heidegger digamos, la suspensión del programa de Ser y Tiempo, precisamente por las problemáticas que estaban en juego. Entonces esa sería como una pregunta que él considera de carácter estrictamente filosófico, pero la tematización del tiempo mundano, esto en lo que nos hemos detenido con mayor pues profundidad, es, me parece, y lo dijimos así, el ámbito en donde se presta precisamente para el diálogo con estos colegas o con los científicos o con el ámbito prefilosófico, ¿no? Un diálogo también en una dimensión prefilosófica, porque se trata de la experiencia del tiempo, es decir, de este estar en el mundo y esta dimensión horizontal de ese estar en el mundo. Entonces es una experiencia que de una u otra manera tenemos esta experiencia del tiempo, repito, en la medida en que estamos siempre ocupados o en la medida en que estamos relacionados unos con otros, incluyendo la posibilidad de la soledad, el tiempo de la soledad en donde sabemos están los otros también. Precisamente para plantearse esa posibilidad de la soledad se exige necesariamente el estar ya unos con otros. Y esto entonces me parece que da pie a una serie de cuestiones que pueden ser tematizadas desde la filosofía, y ese es el intento de Heidegger en los seminarios y al destacar la cuestión del tiempo, porque finalmente quiere romper también con un carácter hegemónico de una idea de tiempo que lo vimos en esa dimensión que él llama vulgar, ¿no? Ese nivel del tiempo vulgar. O sea, el problema no es el tiempo vulgar en el sentido del tiempo común, el carácter común que tiene esa interpretación del tiempo. O sea, no es que sea un error, no es que sea una cuestión equivocada, algo que se debe erradicar. El problema que detecta Heidegger es el carácter hegemónico de esa perspectiva, ¿no? O sea, que el tiempo solo sea pensado como eso, ¿no? Que el tiempo sea aplicado o se intente aplicar a todas las dimensiones de la vida, incluyendo el trato o la ocupación con los entes y la relación con los otros, ¿no? En términos de un carácter calculable y un carácter que solo ve entonces el tiempo a partir de la hora, ¿no? Es decir, con un privilegio o una prioridad del ahora. El hecho de que se cuestione esa determinación la lleva a cabo Heidegger porque lo que está viendo es que esa idea de tiempo va ligada a la idea de ser como presencia, ¿no? Es decir, que hay una copertenencia entre esa idea de tiempo a partir del ahora presente y su relación con la idea de ser
como presencia. En el caso de español, como ya sabemos que el lenguaje habla, coincide precisamente eso, ¿no? Porque hablamos del presente y hablamos de presente en un sentido ontológico también. Es decir, presente en un sentido temporal y presente en un sentido ontológico y coinciden, ¿no? Es decir, el presente en el sentido del ahora como punto nuclear de esta interpretación del tiempo y a la vez también lo presente como determinación del ser, ¿no? Que es precisamente lo que estaría cuestionando. En los términos que utiliza Heidegger en alemán pueden variar, ¿no? Como Gegenwart, Anwesen, Präsenz, etc., ¿no? Pero en español sí tenemos esa coincidencia, esa concordancia entre hablar de presente. Es decir, ahí no se escapa, digamos, porque el que está presente está ahora también. Es decir, su sentido temporal es ese. Esta determinación entonces, o esta copertenencia, es la que está cuestionando, ¿no? Y que habíamos señalado ya desde sesiones anteriores. Es decir, la crítica que hace a la ontología no es para también considerarla como un error o una cuestión que hay que quitar o destruir, sino, como lo indica en el parágrafo 6 de Ser y Tiempo, se trata de una destrucción, ¿no?, de la historia de la ontología en términos de una deconstrucción, de un Abbauen, en el sentido de una desarticulación de aquello establecido, de aquello heredado, y en este caso también entonces la idea de ser que está en juego. Es decir, si es solamente un modo de ser el que se consideró como la totalidad del ser. Es decir, lo que se está cuestionando es que la pregunta por el ser y su sentido se hayan agotado o se hayan restringido a un modo de ser y el sentido de ese modo de ser, ¿no?, que es precisamente la presencia, es decir, y lo presente o el ahora presente. A partir de ahí se determina todo planteamiento ontológico y toda idea de tiempo. Si se cuestiona esto, entonces también puede cuestionarse el horizonte del ser, es decir, el tiempo. El tiempo no se agota entonces en un punto de partida del ahora presente como cadena de ahoras, ¿no?, en esa idea de tiempo. Señalamos que se trataría así como la presencia, que es un modo de ser, digamos, el tiempo vulgar, en el sentido de esta secuencia de horas, sería un modo del tiempo, es decir, un modo en el que se ha interpretado el tiempo, ¿no? Repito, no como una cuestión que hay que quitar o eliminar, sino ver en su dimensión, ¿no? O sea, y esa dimensión pues, es una dimensión orientadora, ¿no? Incluso nosotros la estamos empleando en este momento, cuando decimos son las 5 de la tarde con 3 minutos. Es decir, tenemos una orientación y una numeración al respecto, pero el punto en esta interpretación vulgar o en esta interpretación como secuencia de horas es que se considera abstracta en términos de que es extraída de la interpretación del mundo. Es decir, son las 5:04 en la clase, ¿no?, en el curso que tenemos actualmente, ¿no?, el curso sobre los seminarios de Solicón. Es decir, esa numeración que de alguna forma orienta está relacionada, sacada
de, del acto en el que nos encontramos. Es decir, de este trato en el sentido del curso que tenemos y todo lo que está ahí en juego. Bueno, en este caso, la computadora, la disposición, la silla, etcétera, ¿no? Es decir, el tiempo es un tiempo que estamos experimentando y en donde esa numeración o ese carácter vulgar nos sirve de orientación, ¿no? En donde de alguna manera podemos ver en cuanto avanza el tiempo, ¿no? Y lo vemos porque ahora ya son las 5:05, ¿no? Cuando veo yo el cambio en los números. Y bueno, a partir de ahí podemos orientar múltiples cosas, ¿no? Es decir, qué es lo que falta señalar, qué es lo que falta tematizar en esta sesión, cuánto falta para la pausa, cuánto falta para que termine, etcétera, ¿no? Es decir, es una cuestión de orientación, pero que puede ser empleada en ciertas interpretaciones, en ciertos ámbitos, de mayor forma que en otros, ¿no? Si tenemos el caso de un trato con los útiles de carácter exacto, por ejemplo, ¿no? En el sentido de la posibilidad de una repetición, en el sentido de los parámetros, etcétera, ¿no? Efectivamente, pues tendrá un mayor uso ahí que en otros ámbitos. Pero eso no significa que sea el origen del tiempo. O sea, el problema es pensar eso como el origen mismo del tiempo. Como si ese ahora presente y esa cadena o esa secuencia de horas fuese lo que constituye el tiempo. Y esto Heidegger lo está viendo de forma inversa, ¿no? Es decir, ese es una interpretación abstracta en el sentido en que está extraída del mundo. Y la interpretación del tiempo mundano, a su vez, es una interpretación cuyo origen estaría en esa correlación intrínseca entre ser y tiempo, ¿no? Que es lo que piensa en el ámbito de esa temporalidad extática. Es decir, en donde a lo que llega Heidegger es a divisar que ser y tiempo se copertenecen necesariamente, ¿no? Que no son cuestiones separadas, aisladas, y si se alcanza a ver eso, entonces también se puede ver todas las dimensiones de la propia vida o del propio estar en el mundo, ¿no? En donde decíamos en la ocasión anterior, el carácter de lo sido no es algo anulado, no es algo que quede fuera, que quede eliminado, así como el ámbito de lo que adviene, ¿no? Y por eso decíamos, ahí José no aplica en este caso, ¿no? O sea, lo pasado. Y eso Freud me parece que lo detectó de forma muy clara, ¿no? Es decir, lo sido se mantiene como sido, ¿no? Es decir, y esa es la posibilidad precisamente a partir de la interpretación psicoanalítica que hace en términos de esta posibilidad de remisión a lo acontecido, ¿no? Es decir, se ha pensado de una u otra manera como trauma, como situación, como recuerdo, etcétera, ¿no? Y la posibilidad efectivamente pues, ¿no? de la repetición que pudiese darse ya en la práctica, digamos, psicoanalítica en sentido estricto, ¿no? Pero digamos, esta idea de tiempo que Heidegger está enfatizando en términos de lo sido, es un punto determinante y que decíamos remite a lo que ya había planteado Husserl en términos de esa cadena retencional y la constitución del tiempo como tal, en donde entonces lo nuevo se inserta en
esa determinada cadena retencional y se da esta posibilidad de remisión a lo acontecido en términos vivenciales, ¿no? Como puede ser esta posibilidad del recuerdo, ¿no? La posibilidad entonces de que desde una vivencia podamos remitirnos a otra vivencia, como puede ser el recuerdo, o a una vivencia adveniente en términos de la esperanza o en términos de la expectativa, ¿no? Pero digamos, esas son vivencias independientes, ¿no? Es decir, tanto el recuerdo como la expectativa, ¿no? Que se relacionan con la vivencia actual en términos, por ejemplo, de una percepción, ¿no? Lo que estamos llevando a cabo en este momento. Pero ya en términos de la propia percepción, es decir, del ahora, ¿no? Lo que pudiésemos captar como ahora, ese ahora, decíamos, tiene un momento de sido y un momento de lo que adviene, ¿no? Que en los términos de Husserl ya sabemos cambian, ¿no? En el ámbito retencional y en el ámbito protensional, la retención y la protensión, como aquello que se dirige al osido, al pasado, nombrado generalmente, y al futuro, también, como se dice generalmente. Ahora, ¿por qué Heidegger evita estos términos de pasado y futuro? Precisamente porque se piensan escindidos del ser, ¿no? Es decir, la idea de pasado y futuro, por eso los trata con cuidado, porque se piensan en una dimensión del tiempo escindido de ser. Y lo que está cuestionando es precisamente eso, que el tiempo no queda escindido de ser, ¿no? Que precisamente lo sido es esa correlación entre ser y tiempo, ¿no? En una dimensión del carácter fáctico que enfatiza o deja ver el carácter fáctico, mientras que el ámbito del advenir lo que muestra es precisamente este carácter de proyección o de apertura de posibilidades, ¿no? En términos de lo que generalmente se llama futuro. Pero el futuro estaría pensado como algo que todavía no es decir, escindido de esta dimensión ontológica. Y esto es lo que Heidegger cuestiona, es decir, no habría sí habría esa posibilidad en esta visión vulgar del tiempo, ¿no? Que estaría escindido de ser. Pero en esto que está retomando tanto en la idea de ser o en este replanteamiento de la pregunta por el ser, así como en el replanteamiento de la pregunta por el tiempo, porque como estamos señalando, hay una copertenencia. Si se replantea la pregunta por el ser, también se replantea la pregunta por el tiempo, ¿no? No podemos dejar la misma idea de tiempo ligada a un replanteamiento en torno a la idea de ser, en donde se cuestiona la, digamos, hegemonía de la tematización del ser en tanto presencia. Entonces, bueno, si ocurre esto, entonces hay una revisión de esta idea de ser y tiempo. Y por eso decíamos, el título de su principal libro, Ser y Tiempo, no puede ser pensado como algo escindido, como dos temas, ¿no? Que de una manera buscan ser unidos, ¿no? Y eso es lo que pudiese confundir con la conjunción. Pero se trata de pensar al ser como tiempo o al ser desde el tiempo, ¿no? Ese es el intento de Heidegger, que me parece que llega a algunas cuestiones importantes y abre la perspectiva entonces para otras posibilidades como las que estamos viendo en este diálogo con los psiquiatras, con médicos, científicos, etc., ¿no? O sea, Aristóteles habla del tiempo de la vida, ¿no? Pero no puede ser el tiempo de la física, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que es central o determinante y que parte de la tradición postaristotélica no vio, ¿no? O sea, que vieron
la idea de tiempo apegada a lo que está planteado en la física, ¿no? Pero no lo que está señalado en la ética nicomaquia. Y esto es central en la lectura que hace Heidegger, ¿no? Porque precisamente abre esta posibilidad, esta perspectiva de pensar entonces que el tiempo, como está pensado en la física, no puede simplemente trasladarse y aplicarse en esa determinación, digamos, respecto de la usía, como estaría pensado ahí en ciertos sentidos, o en esta dimensión, si pensamos en el ámbito categorial, ¿no? de forma estricta, como el cuánto de la primera categoría, ¿no? Entonces, esta fue como la lectura, repito, post-aristotélica que se hizo, que no alcanzó a ver la complejidad del propio Aristóteles, ¿no? Entonces, se decía simplemente, bueno, el tiempo está separado del ser, ¿no? Porque en la, digamos, determinación categorial, el cuánto se dice de la usía, que es la primera categoría. Y ahí se interpretó toda la cuestión del ser. Entonces, pues, parecía evidente eso. Y luego ya en las interpretaciones que se hicieron de la física, quedó entonces el tiempo como algo objetivo, como algo externo, sin considerar el carácter numerado o la numeración desde la propia psique. Entonces, yo creo lo que, más allá de, digamos, si estamos de acuerdo en la interpretación que hace Heidegger de Aristóteles, que puede ser cuestionable, lo que sí me parece rescatable, como ocurre con otros autores, ¿no? Como lo hace con Kant, como lo hace con Nietzsche, como lo hace con Hegel, es el abrir perspectivas de interpretación, ¿no? Y el cuestionar interpretaciones unilaterales en las que se movía gran parte de la tradición, ¿no? En el caso de Aristóteles era una de esas la interpretación que se sirve el tiempo. En el caso de Kant sabemos solo la interpretación epistemológica, en el caso de Nietzsche solo la interpretación artística. Entonces, ¿en qué medida un retorno a los autores, como en este caso Aristóteles, abre perspectivas para repensar el tiempo? Y en ese sentido, como ya sabemos, Heidegger era más aristotélico de lo que creíamos. Lo que está en Ser y Tiempo, pues hay mucho de Aristóteles, hay mucho más de Aristóteles de lo que creíamos. Bueno, Volpi se atrevió a decir, ¿no? que Ser y Tiempo era una versión contemporánea de la ética nicomaquia, ¿no? Precisamente por los modos de ser que tematiza ahí. Pero más allá de eso, sí creo que el hecho de hablar del carácter verbal del tiempo, que pudiese ser o sonar peculiar, ¿no? Pues claro, deja ver una cuestión de cómo puede entenderse ese carácter verbal del tiempo. O sea, si el tiempo ya es verbal, ¿no? O sea, ya es tiempo, precisamente, se caracteriza por eso. El verbo es en alemán dicen Zeitwort, ¿no? Una de las palabras para nombrar al verbo, el sustantivo se dice Hauptwort, o sea, la palabra principal. Y en español tenemos substantivo, substancia, lo que subyace, ¿no? Lo determinante. Y el verbo en alemán es Zeitwort, es decir, es la palabra del tiempo. La palabra temporal es el verbo, ¿no? Entonces, claro, cuando Heidegger intenta pensar el verbo del tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué sería eso? ¿No? Y el término que usa, repito, y que se emplea en el uso cotidiano, sacado del uso cotidiano, es sich zeitigen, en el sentido de madurar, el que algo esté, digamos, en su punto, ¿no? El que llegue, pues,
digamos, como se señala también ahí, a partir de Píndaro, el que llegue a ser lo que es, ¿no? Llegar a ser lo que es, ¿no? Eh, que es una de las cuestiones que enfatiza también en Ser y Tiempo, ¿no? Llega a ser lo que eres. Entonces, ¿cómo puedes llegar a ser lo que eres, ¿no? Si de alguna manera ya eres algo, ¿no? Bueno, esta posibilidad de pensar al tiempo como aquello que te hace llegar a ser lo que eres, ¿no? O que te muestra precisamente lo que eres en ese estar siendo temporalmente. Es decir, que no eres o que no somos algo estático, ¿no? Que no somos algo, como hemos indicado en otras ocasiones, cerrado, como algo ya simplemente dado, sino como algo que en el estar siendo, o ese estar siendo, se expresa temporalmente, ¿no? Y esto entonces deja ver esa relación, me parece, con la interpretación de la ética nicomaquea y de esta idea de Kairos, ¿no? Porque finalmente se trata de llevar a cabo la vida de la mejor forma, ¿no? Que es lo que busca Aristóteles en ese sentido, ¿no? La mejor posibilidad, ¿no? La vida buena, ¿no? La eudaimonía, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para ello? Pues no solo estar ahí, ¿no? Sino el decidir, ¿no? Precisamente en esas opciones, el ser frónimos en términos de ser prudente. Y ese ejercicio, digamos, de la prudencia requiere el optar en el momento oportuno, ¿no? Entonces por eso hablábamos de ese sentido del kairos como el momento oportuno, el saber hacer las cosas de la mejor forma, ¿no? Es decir, el enojarse cuando uno se tiene que enojar, el tener calma cuando uno tiene que tener calma. O sea, acuérdense, Aristóteles no está diciendo que nos vayamos a un extremo, esa es la interpretación cristiana que se hizo después de Aristóteles, ¿no? Lo que está diciendo es que sepas hacer las cosas en el momento oportuno, ¿no? O sea, no que no te enojes, no que te enojes cuando tengas que enojar, ¿no? Etcétera, ¿no? Esas cuestiones me parece que son este sentido temporal es el que Heidegger piensa para darle el carácter verbal al tiempo, ¿no? Y este carácter verbal me parece que es central porque es uno de los puntos que enfatiza con los otros términos, ¿no? Con los digamos, con los conceptos fundamentales con los que trabaja, busca estos conceptos en una dimensión temporal, es decir, en una dimensión verbal, ¿no? Ya desde el inicio, por ejemplo, en las primeras lecciones cuando habla de mundo, ¿no? Habla de un carácter verbal en sentido de welten, ¿no? Mundear o mundanear, ¿no? O retoma el carácter verbal de una serie de conceptos que la tradición ha usado más bien como sustantivos, ¿no? El caso de verdad, por ejemplo, ¿no? Aletheia, y el sentido verbal que utiliza Aristóteles, en el sentido de alethewin, ¿no? En ese mismo, en la ética nicomaquea, ¿no? Claro, eso suena terrible cuando intentamos traducir eso, ¿no? Verdadear o algo así, ¿no? Es decir, es el llevarse a cabo la verdad, ¿no?
el alethewin, llevarse a cabo la verdad, el ejercicio de la verdad. Pero, claro, Aristóteles y los griegos lo pensaban en un sentido verbal. Y el Welten que utiliza Heidegger tampoco es una cuestión inventada, ¿no? Es un sentido que ya se expresaba en algún momento. Welten, mondear o mondanear, que también nos suena rarísimo, pero eso ya existía, ¿no? Ni Welten lo inventa Heidegger, ni el alethewin, ¿no? Ese lo usaba Aristóteles, lo usaban los griegos. Entonces, el problema que detecta en la tradición occidental es precisamente la decisión entre ser y tiempo, y entonces también el énfasis en el carácter sustantivo, ¿no? Precisamente a partir de una ontología de la presencia, a partir de un peso a ello, y el consecuente olvido o el consecuente, digamos, sumisión del carácter temporal, ¿no? El carácter temporal precisamente no vale, ¿no? Tiene menos peso, ¿no? Tiene menos importancia, tiene menos valor, y mejor se hace de lado, ¿no? Lo que tenga esta dimensión temporal, ¿no? Que decíamos es el ámbito del aparecer, en el fondo, ¿no? Entonces, en qué medida la pregunta por el ser que hace la tradición, pues es una pregunta escindida de tiempo, ¿no? Es la pregunta por la esencia, es la pregunta por aquello que se mantiene allende el tiempo, allende el devenir. El intento en este proyecto de ser y tiempo es precisamente pensar al ser desde el tiempo, pensar al ser como tiempo, y precisamente pensar al ser en o cómo aparecer, ¿no? Pensar la correlación entre ser y aparecer, ¿no? En algunos momentos yo he señalado si el tiempo determina el aparecer, entonces también se podría pensar el aparecer del ser. Es decir, en esta pregunta de ser y tiempo, bueno, la pregunta fenomenológica por el aparecer del ser, es decir, por el sentido temporal del ser, ¿no? En donde no se tendría que plantear una decisión, ¿no?